La séptima conferencia de IFINRA, el Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina. Nuestro conferencista de lujo hoy es Daniel Bernardo Oropesa Alba, de Bolivia, Potosí. Daniel nació en la Villa Imperial de Potosí, es numismático desde los 5 años, se ha dedicado a la investigación histórica y numismática de los siglos XVI y XVII. En especial destaca su trabajo sobre la falsificación de la moneda en la Villa Imperial de Potosí, siglo XVII, publicado en el año 2014. Trabajo ganador de la beca de investigación histórica de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Ha presentado numerosas ponencias y publicado numerosos artículos en diferentes eventos y revistas especializadas. Es uno de los miembros más antiguos de la Sociedad Numismática Boliviana, es miembro de la Sociedad Boliviana de la Historia, miembro correspondiente del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, Academia Argentina de Numismática y Medallística, Instituto Numismático del Perú, Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina, miembro fundador de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí. Actualmente es vicepresidente del Comité Nacional de la Memoria del Mundo UNESCO Bolivia y fue presidente del Comité Internacional Potosí 2016. Además de todo ello, como verán, es un apasionado investigador e historiador y un gran amigo que hemos conocido allá por el año 2013 en nuestra expedición a Potosí, que si está Luciano por ahí, a ver si creo que amerita unas palabras tuyas también. Bueno, muchas gracias y buenas noches, queridos amigos. Vamos a contar algo que incluso la semana pasada en otro evento recordamos para algunos amigos que también están presentes esta noche, lo que nos cuenta mucho de cómo hemos llegado inclusive a esta charla al día de hoy. En el año 2013, un grupo de numismáticos del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco decidió hacer lo que llamamos pomposamente la cuarta expedición al Alto Perú para poder investigar sobre la acuñación de nuestras primeras monedas patrias en el archivo histórico de la Casa de Moneda de Potosí. Y fue ahí, precisamente, en ese archivo, buscando documentos tan caros a la historia numismática, tanto argentina como latinoamericana, que encontramos a un numismático boliviano que escuchó nuestras conversaciones, nos preguntó si éramos numismáticos, y desde ese mismo instante se forjó, si me permiten, dado el ámbito en el que estábamos, se acuñó una amistad que llega hasta nuestros días. Potosino de pura cepa, Daniel ha sido sin duda el más grande hallazgo que hicimos en esa expedición, y esta amistad que lo único que ha hecho con el tiempo es crecer y desarrollarse y dar lugar, como nos gusta pensar, a esta hermosa comunidad de numismáticos latinoamericanos que hemos podido forjar a lo largo del tiempo y con el esfuerzo y el empuje de muchos, y entre ellos, y si me permite, principalmente el amigo Daniel, que hoy nos acompaña y que nos va a ilustrar sobre una de sus pasiones, sobre dos de sus pasiones, diría yo, que es tanto la numismática como la recuperación del patrimonio histórico de su ciudad natal, y que es un lugar histórico importantísimo para la historia de América y del mundo. Así que no quiero robarles más tiempo y simplemente recordar aquella anécdota y la amistad que nos une con el querido Daniel, y invitarlo a que comparta con nosotros este proyecto tan interesante y que nos haga aprender y valorar más de nuestra historia como continente. Así que muchas gracias. Honradísimo, querido Jorge y querido Luciano, por tan calurosas palabras de bienvenida. Me siento completamente contento por esa introducción que acaban de hacer, que es sumamente emotiva. Y justamente en ese edificio patrimonial de la Segunda Casa, en su archivo histórico, tuvimos el placer de compartir con ustedes y empezar a gestar lo que fue la Convención de Potosí 2016 y luego toda esta estructura continental en toda la historia numismática.
Quedo absolutamente agradecido e incluso abochornado por tan hermosas palabras de bienvenida y por la demora que tuve en ingresar. Y ahora quedo completamente a la orden de ustedes a compartir la presentación y a entrar en materia de lo que tiene que ver con el edificio de la primera Casa de la Moneda de Potosí. Díganme si se ve las diapositivas correctamente, por favor. Está perfecto, Daniel. Adelante, es todo tuyo. Muchísimas gracias. Para el día de hoy, en esta ocasión tan importante, he tratado de escoger las 7 razones más importantes y las 7 razones de peso que nos convenzan a todos los potosinos, bolivianos y los latinoamericanos de por qué es importante recuperar el edificio patrimonial de la primera Casa de Moneda de Potosí. Y me siento muy satisfecho porque veo en el elenco de los participantes a queridos amigos míos potosinos, gestores culturales, gente muy conocedora del tema patrimonial, como también en el elenco de participantes a distinguidos académicos bolivianos que van a tener hoy día un motivo más para que su corazón rojo, amarillo y verde, en seña de mi patria, lata por nuestro patrimonio y por nuestra historia, contagiando a nuestros hermanos latinoamericanos este mismo sentimiento. Tenemos que viajar imaginariamente hasta la Villa Imperial de Potosí y recordar que desde el siglo XVI, a partir de su descubrimiento en el año de 1545, Potosí se convertirá en el más importante productor de plata. Digo descubrimiento entre comillas porque está absolutamente conocido que los antiguos pueblos caracaras y toda la estructura social que existía en el espacio geográfico surandino tenían ya el conocimiento de que este cerro era un centro de riqueza, pero también era una divinidad, era una muy venerada, muy respetada por los pueblos ancestrales, especialmente la nación caracara, que tenía soberanía en toda la región de Potosí y de Porco. Nuestro viaje imaginario arranca en la Villa Imperial de Potosí con un asunto sumamente importante gestionado durante mucho tiempo, que felizmente tuvo el registro correspondiente de UNESCO, anotando el primer sitio patrimonial de Bolivia en la lista del Patrimonio Mundial a la ciudad de Potosí. Un 11 de diciembre de 1987, la ciudad de Potosí, el Cerro Rico, las lagunas que suministraron agua, monstruo industrial de Potosí desde el siglo XVI para adelante, y por supuesto el casco histórico de arquitectura tan peculiar que tiene Potosí, fueron registrados en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Desde luego, ese registro es el más grande que tiene Bolivia en superficie. El área que ustedes tienen en pantalla es todo aquello que ha sido registrado por UNESCO como patrimonial, como representativo para la humanidad en su conjunto. De aquello, uno de los más pequeños lugares tiene que ver con el centro histórico de Potosí. Vean que esta mancha es el Cerro Rico, el portento de riqueza del que hablamos. Este pequeño sector es el centro histórico de Potosí y todo este contexto son las lagunas artificiales a partir de las determinaciones del virrey Toledo para poder dotar a la ciudad de un suministro de agua que sea la fuerza hidráulica que permita procesar toda la plata extraída del cerro y luego, con la participación del mercurio, poder tener como materia final de este producto, esta cadena productiva, lingotes de plata que se convertirán luego en monedas. En este pedacito, que es el centro histórico, por supuesto que uno de los más importantes edificios es la Casa de Moneda, la antigua ceca o Casa de Moneda de Martillo, como correctamente se conoce en la teoría numismática a los edificios que fueron construidos para fabricar moneda con la tecnología precaria, antigua, pero súper importante en su tiempo, de acuñar monedas con un solo golpe de martillo. De todo este contexto, es decir, con precisión, de que la Casa de Moneda de Potosí, la primera, ya es
parte del patrimonio de la humanidad. En este caso, en este nuevo mapa que vemos acá, donde podemos reconocer en el color anaranjado al centro histórico, las construcciones arquitectónicas más ricas y exquisitas de diferentes periodos a partir del siglo XVI en adelante, están circunscritas en este mapa que tiene que ver con las áreas de protección total o parcial, que han sido además relevadas en un catálogo del patrimonio de Potosí, un catálogo que ha sido relevado a partir de los años 90 y que, de cierta manera, con muchas deficiencias y con asuntos que prácticamente escapan ya al buen criterio de los conservadores, de los arquitectos y de las personas que se dedican a la gestión cultural, muchos de estos vicios han podido sobrevivir hasta nuestros días. Otros, lastimosamente, en este último tiempo han ido pereciendo. Dentro de la mancha UNESCO, por supuesto, está la Plaza Central de Potosí, la Plaza del Regocijo, esa famosísima plaza donde tantos sucesos importantes han pasado en nuestro pasado colonial y republicano. Y el edificio que ustedes tienen ahora en pantalla, que fue la primera Casa de la Moneda, actualmente está ocupado por el Poder Judicial, concretamente por el Consejo de la Magistratura radicado en Potosí. Este edificio ya tiene, como les he mostrado, la característica de ser patrimonio de la humanidad, pero adicionalmente hay un marco construido en diferentes momentos históricos que dan a conocer de que su valor además está reconocido por la norma y protegido por diferentes institutos legales, como una ley nacional número 319, aprobada el 12 de diciembre de 2012, que la declara Patrimonio Cultural del Pueblo Boliviano. Esta ley fue gestionada por el antiguo gobernador de Potosí, doctor Cejas, y fue tal vez el más acertado de los pasos que dio esa ex autoridad en el proceso de conservación y de protección de este edificio. Paralelamente, puedo mencionar que, aunque en menor jerarquía de acuerdo a la pirámide de Kelsen, existe también otra ley municipal 144 de 15 de agosto del 2017 que declara al edificio de la primera Casa de la Moneda como patrimonio histórico, arquitectónico y urbano del municipio de Potosí. Esa ley fue aprobada por el entonces alcalde William Cervantes, a quien todos los numismáticos han conocido en nuestra Convención de Potosí 2016. Además, adicionalmente, estas dos importantes leyes, este edificio está catalogado en la categoría A, relativa a la preservación absoluta de su patrimonio. Vemos de que el marco normativo en Bolivia ampara y protege al edificio. Infelizmente, esas leyes, como en otras latitudes de nuestro continente, han resultado ineficaces para que el cumplimiento de la conservación, restauración y preservación del patrimonio, como dicta las leyes de patrimonio cultural en Bolivia, hayan permitido a los actuales conservadores, o más bien dicho, a los actuales propietarios tenedores del edificio, iniciar una campaña mínima, por lo menos, de conservación, de restauración o simple de mantenimiento adecuado de una a otra gestión. Más allá de todas las situaciones, el primer paso, la primera razón que les doy es que el marco normativo ya está completamente adecuado y reconoce plenamente a este edificio como patrimonial, que es un gran paso, dada la burocracia natural que tienen nuestros países. Por lo tanto, podemos atrevernos a decir que la primera Casa de la Moneda, a efectos jurídicos, ya es 100% patrimonial. Vamos a un segundo asunto que más que todo tiene que ver con un análisis comparativo de las diferentes casas de moneda que se establecieron en la América hispánica. He tomado aquí para referencia el mapa tan bien concebido de nuestro querido amigo Glenn Murray, a quien mando un atento saludo, de las secas españolas construidas en América Latina. La gran abundancia de metales preciosos, oro y plata,
Fue la causa para que el Reino de España establezca diferentes centros de fabricación de monedas en todas las latitudes de sus dominios. Ciertamente la más antigua de todas, la primada de América, es la Casa de la Moneda de México, que empezó a funcionar y a fabricar moneda para el año de 1535. Dentro del recuadro vemos que es la casa más norteña y también la más temprana. Pero ¿qué pasó con el edificio original de 1535? Lastimosamente, ese edificio no sobrevivió hasta nuestros días. La primera fundación y el primer edificio donde se acuñaron las célebres monedas de 3 reales y las otras piezas para Carolus y Juana, lastimosamente no sobrevivió hasta nuestro tiempo. Sabemos, por supuesto, de que el primer emplazamiento donde funcionó la Casa de la Moneda de México a partir de 1535 fue sustituido por otro nuevo exprofesamente construido para Seca en el año de 1570 y por supuesto que demoró un par de años que se pueda construir. Ese es el edificio que actualmente ustedes ven en pantalla. Ese edificio, por supuesto, ha sido nuevamente modificado a partir del siglo XVIII y ha tenido muchas reformas que han permitido en su momento que en este edificio funcione la Casa de la Moneda de México con tecnología mecanizada. Es decir, en su origen México acuñó también el igual que Potosí con la tecnología de golpe de martillo. Esa casa de 1535 no existe más. La segunda, la de 1570, fue ampliada, fue modernizada y fue optimizada para que se cambie la tecnología de la acuñación por martillo e ingrese la acuñación por el famosísimo disco de volante que permite hacer monedas circulares con cordoncillo, piezas absolutamente hermosas y ya desde una óptica industrial. Las reformas en México arrancaron para 1733 y este monumental edificio que actualmente alberga el Museo Nacional ha dejado de ser ya la Seca de su país. Ahora México tiene un moderno edificio, una nueva gran Seca que sigue operando hasta nuestros días en San Luis Potosí. Lastimosamente México no conserva su Seca antigua de martillo. Veamos qué pasa con el segundo más antiguo edificio dedicado a la fabricación de monedas. En este caso nos vamos a la isla y a la ciudad de Todomingo, donde se erigió una Casa de la Moneda para 1542. Nosotros vemos aquí un hermoso mapa alegórico a los ataques de Sir Francis Drake de 1586, y alrededor de estas dos calles, en estas dos encrucijadas, se había establecido la Casa de Moneda de Santo Domingo, que también fue de las más tempranas de nuestro continente y que también acuñó en tiempo de Carlos y Juana. Son piezas hermosas y rarísimas, las de Santo Domingo, y lastimosamente el predio original donde se habían acuñado las piezas, el edificio del siglo XVI, el antiguo, ya no queda más. Lastimosamente fue demolido y solamente se han encontrado vestigios en un parque cercano, según cita que me hace llegar Jorge Madonna, de un colega nuestro de la República Dominicana, que queda muy aledaño al hermoso edificio conocido como la Casa de los Medallones y que actualmente tiene gran repercusión para la historia monetaria y numismática continental. Este hermoso edificio es coetáneo a la Casa de la Moneda de Santo Domingo, está cerca del emplazamiento original y ciertamente ahora es el centro histórico y numismático de su país. La Seca de Santo Domingo tampoco existe más. Vámonos a Lima. En el caso limeño ocurrió una catástrofe. La Seca inicial de 1568, maravillosa, una Seca que empezó a acuñar tempranamente para el Virreinato del Perú en 1568, fue la primera Seca del espacio geográfico de Sudamérica. Lastimosamente, allá por 1746, por el terremoto Fausto que destruyó importantes edificios de su país, como por ejemplo el convento de franciscanos, incluso el Palacio Pizarro se vio afectado, pero la Casa de la Moneda de Lima sucumbió, se destrozó
no se pudo rescatar más. En su lugar se construyó un nuevo edificio que con el tiempo sufrió nuevas remociones hasta esta republicana del siglo XIX que todos conocemos. Casa de Moneda de Lima, la más antigua del Virreinato del Perú, la original de acuñación de golpe de martillo, lastimosamente no existe tampoco. En su lugar queda esta preciosísima que sigue acuñando hasta la actualidad y que ha sufrido la mutación de diferentes momentos históricos y el devenir tecnológico de los siglos. Aquí se acuñó a cordoncillo, aquí se acuñó ya en la temprana República Peruana los soles del Perú, después las piezas de la Libertad sentada, y hasta el día de hoy es una de las secas más importantes porque debemos rescatar que la seca de Lima sigue en funcionamiento y actualmente deslumbra a la comunidad internacional con la acuñación de las hermosísimas monedas de la serie Riqueza y Orgullo del Perú, que se acuñan en el edificio que tenemos en pantalla. La tercera seca en prelación, perdón, la cuarta seca en prelación tendría que ser la Casa de la Moneda de Panamá. Y aquí es un hecho muy simpático y muy ocurrente. La Casa de la Moneda de Panamá se estableció ya para 1579 y duró por 4 años acuñando moneda, barras de plata que llegaban desde Potosí por la vía de Arica a Lima y luego a Panamá. Lo que ustedes tienen en pantalla son los vestidos o las ruinas de la Catedral del Panamá, la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Y muy curiosamente, según las investigaciones de nuestro queridísimo amigo Jorge Proctor, que es prácticamente el investigador histórico que ha podido resucitar del olvido a la Casa de la Moneda de Panamá, porque incluso muchas personas dudaban de su existencia, nos ha compartido de que los vestigios de la Casa de la Moneda de Panamá, que son mucho más anteriores a la construcción y remodelación de la catedral, actualmente se encuentran debajo del presbiterio o altar mayor de la catedral. Estamos hablando de del antiguo centro histórico de Panamá, que luego del gran incendio fue reemplazado en un nuevo lugar. Entonces, de esta seca no queda absolutamente nada más que vestigios y un curiosísimo horno de fundición de metales que ustedes tienen aquí en pantalla, que está absolutamente vinculado a la tecnología del siglo XVI. Estos grabados que ustedes ven acá corresponden a la Casa de la Moneda de Venecia. Fueron grabados para la posteridad, felizmente, y como ustedes pueden hacer aquí la comparación de lo que se construyó en el Panamá, y aquí tienen la ilustración de lo que se había diseñado en Venecia, nos muestra que la tecnología de la acuñación por golpe de martillo en el siglo XVI era la más avanzada, era la tecnología de punta que se ocupaba en Londres, en París, en Venecia, por supuesto que en las secas peninsulares y también en las secas americanas. Lo interesante de este gráfico que le compartió Glenn Murray a Jorge Proctor, y Jorge Proctor, para nuestra alegría, comparte con todos nosotros, es que estos mismos hornos, con un profesional trabajo de arqueología en el actual edificio de la primera Casa de la Moneda, podrían ser descubiertos, porque las hornazas, las hermosísimas hornazas que actualmente vemos en el edificio, son mucho más posteriores. Estos hornos son los originales del siglo XVI, los que deben estar, o de los que algún día podríamos decir que hemos encontrado sus vestigios en el emplazamiento de la primera seca potosina. Sin lugar a dudas, es la tecnología con la que Potosí arrancó su acuñación en 1574. No había más tecnología que esta en el siglo XVI, por lo tanto, en Potosí existieron 4 hornos similares a estos, pues conocemos por los archivos y por los documentos publicados y los textos publicados desde Toribio Medina, Burcio, Puñeti hasta nuestros días, de que la Casa de la Moneda de Potosí tuvo 4 hornazas en su tiempo primitivo y llegó en su mejor época a 6, de las cuales ya más modernas como las que iremos viendo más adelante. El mérito de Panamá es que hasta la fecha no se tiene, por supuesto, nada del edificio, pero se han encontrado estos hermosos vestigios de los hornos de fundición. Y agradezco a Jorge Proctor por estas 2 ilustraciones. Otra seca importantísima que acuñó oro, las otras acuñaban plata generalmente, es la seca de Santa Fe de Bogotá. La seca de Santa Fe
también tuvo en su temprano asentamiento de 1621 un solar que no era expresamente construido para seca, más bien fue una casa modesta que le permitió a Turillo de Yebra empezar los trabajos de acuñación de monedas a partir de 1621. Según narra nuestro erudito colega Jorge Becerra León, la Casa de la Moneda se encontraba la temprana, la de la acuñación de martillo, en la calle del Sol, actual calle 12, entre las carreras Quinta y Sexta, en el centro histórico de Santa Fe de Bogotá, a escasa una cuadra del edificio que actualmente conocemos como la Casa de la Moneda, marcado con el punto 23, y que es el edificio construido por el virrey Solís a partir de 1795 para que funcione naturalmente la tecnología mecanizada de acuñación de monedas. Así que sensiblemente Bogotá tampoco tiene ya en su edificio más temprano, más antiguo de acuñación de monedas a martillo en existencia. Con esto completaríamos el panorama de todas las casas de moneda que han acuñado a golpe de martillo. De más está decir que Guatemala y Santiago de Chile no acuñaron con la tecnología de golpe de martillo, sino que fueron establecidas ya en el proceso borbónico de estandarización de la acuñación de monedas en toda América Latina junto con sus secas peninsulares con la tecnología del cordoncillo. Así que Santiago de Chile, establecida para 1749, este edificio monumental que ven ustedes en pantalla, que fue la Casa de la Moneda, se convirtió con el paso de los años en el Palacio de Gobierno de los presidentes chilenos. En el caso de Guatemala, es un poco más temprana la seca, construida para 1733, tenemos el edificio en pie, pero como digo, es la fachada de la Casa de la Moneda mecanizada. Ninguno de los países que tuvieron originalmente una casa para acuñar a golpe de martillo la ha conservado hasta nuestros días. Esa es la gran felicidad que tenemos los bolivianos. La casa temprana, la construida por el virrey Toledo a partir del 8 de diciembre de 1572, hasta nuestros días está en pie. Por supuesto que ha sufrido remodelaciones. Justamente investigando con nuestros compañeros de la Sociedad de Investigación Numismática de Potosí, vamos a encontrar las escrituras de propiedad de este edificio y además una curiosísima escritura donde el gobernador de Potosí, antes llamado prefecto, contrataba los servicios de la empresa Kersul para que hagan la remodelación del edificio y lo conviertan en un edificio funcional para que opere a partir de allí el juzgado de Potosí, la Casa de Justicia, el Palacio de Justicia. Esta escritura 42 de 23 de agosto de 1915 es sumamente reveladora, porque en esta escritura, que es el contrato, donde el prefecto baja todas las cláusulas de lo que debe hacer Kersul para modificar el edificio, en las cláusulas señalan qué partes del edificio de la primera casa se van a tocar y cuáles otras, por estar muy sólidas o muy bien construidas, se las van a dejar tal cual habían sido originalmente construidas a partir del siglo XVI. Lo más curioso que dice es que todas las ventanas que dan sobre la calle Tarija, por ser tan sólidas y tan fornidas, no necesitan remoción. He ahí la causa por qué la fachada que da sobre la calle Tarija tiene un aire completamente barroco y la fachada que tiene este edificio sobre la plaza tiene un aire absolutamente neoclásico. Esta escritura es muy reveladora porque nos muestra qué muros, qué patios, qué parte del edificio no fue intervenido por Kersul y qué parte, en consecuencia, es original del siglo XVI y qué otras partes son las añadiduras posteriores que sufrió el edificio a partir de 1915. Así que con toda certeza podemos decir de que el edificio patrimonial de la primera Casa de la Moneda de Potosí es la única seca de martillo sobreviviente en todo el continente americano. Ese es un plus, porque juntamente con las cajas reales que están a su lado, han sido en su momento el corazón económico del continente y del mundo, y por lo tanto tenemos un gran argumento adicional para poder darle vigencia, poner en valor este edificio e iniciar una buena campaña de recuperación y de restauración de este magnífico caserón absolutamente vinculado a la economía global. Y con eso empezamos el tercer importante argumento. Está dedicado este argumento a señalar que
la Casa de la Moneda de Potosí y las cajas reales han permitido el surgimiento de una economía global por esa acuñación constante y masiva del peso español de 8 reales que revolucionó el comercio de su tiempo. Este detalle del lienzo de Gaspar Miguel de Berrío nos muestra este manzano céntrico de Potosí que alberga los números 31 y 30, pintados magistralmente por Berrío, son los dos edificios aledaños casi como dos siameses súper importantes de la economía de su tiempo. Toda la producción de plata ya procesada y purificada ingresaba al 30 para que se inicie allí el pago de los reales impuestos, el quinto real, el derecho de cobo, afinar las barras, y luego de afinar las barras y marcadas las barras, pase al segundo edificio de Casa de Moneda para que se inicie la gran labor de acuñación de monedas. En este periodo, las dos instituciones que vemos lado a lado, Casa de Moneda con el 31 y Cajas Reales con el 30, fueron el corazón económico del virreinato de Perú, en un periodo en el que Potosí, solamente el Cerro, más Porco, más Oruro, representaban el 90% de la plata de todo el virreinato del Perú y representaban el 60% de la plata producida en todo el mundo. Lo importante de las cajas reales es que allí se fabricaban las barras de hasta 40 kilos de peso, todas llevan la marca de los ensayadores de las cajas reales de Potosí, y por supuesto los constantes números o jeroglíficos o símbolos de los diferentes mercaderes de pastas que han sido sus propietarios. Es curiosísimo ver de que las enormes piezas, barras de plata de Potosí de 30, 40 kilos han circulado como moneda mayor a lo largo de todas las transacciones, los 16, 17, 18, ya el 18 fue su ocaso porque se prefirió la moneda de cordoncillo, pero semejantes piezas tan pesadas hacían viajes enormes y hacían viajes dificultosos desde Potosí hasta Arica, acuñaban con estas barras las monedas de Panamá, con estas mismas barras se acuñaban monedas en Segovia, en Sevilla, en Madrid, incluso en Cartagena de Indias. Ha sido una moneda gigantesca, más bien la barra ha sido aceptada como una moneda gigantesca, como hoy en día tener un fajo de billetes de 500 euros que daba la vuelta por los mercados de ultramar. Con estas barras, los propietarios de las barras, los que habían realizado los trabajos de minería, pasaban al edificio aledaño y empezaban la fabricación de monedas. Son todos los fondos documentales que conserva la Casa de la Moneda de Potosí, la actual, que nos hablan de los procesos de fabricación de moneda en la primera seca. Nos cuentan los libros del fondo de los libros de rieles, cómo ingresaban estas barras gigantescas y cómo se convertían en monedas de diferentes suertes. Incluso ahí en esos libros de rieles se sabe el nombre y apellido de las personas que llevaban las barras, entre ellos por supuesto que hay nombres tan famosos como el del capitán Andrés Cintero, como un personaje tan reconocido por lo mal que hizo a la economía del Perú, capitán Francisco Gómez de la Rocha, o gente tan famosa por sus actividades de beneficencia como el maestre de campo Antonio López de Quiroga. Todos ellos eran mercaderes de pastas, todos ellos hacían fabricar sus monedas. ¿Y qué permitió que la moneda española, el peso real de 8 reales, el peso español de 8 reales, tenga tanta fama y se consolide en el mercado global de su tiempo? Dos factores: su fabricación estándar y su fabricación continua. Con estándar decimos de que se acuñaba en México y se acuñaba en Potosí con el mismo peso, el mismo dibujo del escudo, coronado en el anverso y la cruz de Jerusalén con castillos y león en el reverso, y al mismo tiempo con el mismo diseño se fabricaba en las secas peninsulares. Y el segundo factor, las cantidades absolutamente constantes y más bien en incremento, en una tendencia concreta de incremento en los primeros 50 años de producción en Potosí. Desde 1574, que empieza la producción potosina de pesos de 8 reales, hasta 1630,
Potosí batió récords año tras año. Después vino un ocaso, aunque ustedes no crean, en el periodo de la falsificación de Francisco Gómez de la Rocha, nuevamente viene una subida de picos de producción, pero claro, sabemos que eran monedas falsas, lo que generó que la moneda potosina pueda dominar los mercados de Europa, los mercados naturalmente, primeramente los mercados americanos, y por supuesto ingresar al gran gigante asiático. Esta moneda, como nos cuentan nuestros queridos maestros de la historia económica, Chris Lane, a quien tengo el placer de saludarlo, y también el doctor Bonialian, esta moneda ha conquistado el mercado asiático. China, la India, manejaba nuestra moneda potosina, por supuesto, la moneda acuñada en la primera casa de acuñación a martillo. Este mapa tan curioso, que es un mapamundi chino de 1602, es justamente el escogido para mostrar todas las zonas de influencia de la moneda potosina. El otro día había una conferencia muy adecuada de nuestro amigo Álvaro Cordón de los moclones, que son macuquinas potosinas reselladas en Guatemala para su circulación. Hace unos cuantos días también nos han mostrado otros colegas la acuñación potosina circulando irrestrictamente por el Río de la Plata, por el Paraguay, en el Brasil, haciendo grandes intercambios con el Brasil cuando pertenecía a las coronas, la de Portugal fusionada a la corona española, y de esa manera también, a través del comercio de esclavos africanos, la moneda potosina ingresando al África y teniendo un punto definitivo de circulación en los mercados asiáticos, que también tenemos aquí marcados con el color rojo, zona de la influencia de la moneda potosina. Como les había dicho, las cifras de producción de Potosí eran escalofriantes. En los primeros 50 años fue la más alta y nunca es superada por ningún otro centro productor de plata de ninguna latitud del continente. Y la moneda que dominó el mercado mundial fue el peso español de 8 reales, acuñado con tecnología de golpe de martillo en la seca de México, en la seca de Lima y por supuesto en la seca de Potosí. Lastimosamente la seca primigenia de México y la seca primigenia de Lima ya no existen más, únicamente como testigo de este esplendor la Casa de la Moneda de Potosí, la primera. Para tener una idea del periodo de producción de la primera seca potosina versus la segunda monumental, gigantesca, bellísima Casa de la Moneda, hemos preparado este pequeño gráfico. Ustedes vean cuántos años han producido cada una de las secas. Pues la seca de martillo, 300 años. La seca de cordoncillo, únicamente 141. De los cuales, naturalmente hay que aclarar, a partir de 1825 empiezan a acuñar para la República Boliviana, con dos importantísimas acuñaciones de 1813 y 1815 para el Río de la Plata, que son, para satisfacción de todos nuestros colegas argentinos, las monedas, o más bien dicho, el sistema monetario americano más antiguo de características independentistas. En este versus de la primera y de la segunda, lamentablemente decimos que gana por goleada la primera Casa de la Moneda y por lo tanto también recuperarla es una obligación importantísima, porque solo recuperando el edificio patrimonial de la primera vamos a completar el ciclo de producción de plata en Potosí, desde su origen en 1573, empezó a acuñar en diciembre del 73, pero ya masivamente en el 74, hasta 1908, cuando la seca, la segunda, deja de producir. Es importantísimo recuperar la primera Casa de la Moneda, porque como vemos es la parte más ampulosa, la parte con más picos de producción y la parte hasta más romántica de nuestras monedas macuquinas, todas hechas. El punto número 4, que también me parece muy significativo, es encontrar ese vínculo que existe entre la acuñación de moneda y el pueblo afroamericano. Más que todo y más concretamente podríamos decir el pueblo ya afroboliviano, porque sabemos de que gran parte de los sucesores de las personas que fueron forzadas a trabajar en las hornazas de la Casa de la Moneda de Potosí provienen del África
de regiones como Nigeria, como el Congo, como Senegal, como Angola, y todos ellos trabajaban hacinados en estas hornazas, estos hornos de fundición y de fabricación de rieles y luego de costeles. Ustedes hace un momento han visto en pantallas cómo eran los hornos de fundición más primitivos del siglo XVI en los vestigios de la Casa de la Moneda de Panamá. Con el tiempo, la tecnología absolutamente superó a esos hornos y formó estas super hornazas que tienen ya la característica de una cúpula, son enormes y son altivas, y con toda la fortuna del mundo podemos decir que felizmente el edificio de la primera Casa de Moneda de Potosí conserva 2 de sus hornazas originales. Esta, probablemente la más temprana, tiene 4 linternas a los costados que además están rematadas con unos hierros forjados para impedir que las personas puedan salir por esos pequeños edificios. Y debo señalar que es muy interesante recordar que en los archivos de la Casa de la Moneda de Potosí vemos constantes fugas de los negros que trabajaban en las hornazas. Nuestro querido amigo James Almeida, a quien tengo también el placer de saludar, es un erudito investigando el trabajo forzado de esclavos en las secas de Potosí y de Lima, y hay unas narraciones pero absolutamente interesantes desde toda perspectiva de cómo todos los funcionarios de las cajas reales tenían esclavos en su servicio y también esclavos trabajando en las hornazas de la seca, los cuales se organizaban especialmente luego de las grandes fiestas patronales de Potosí, cuando la mayoría de la Casa Real de Moneda de Potosí estaban ocupadas en los festejos y ocupadas en las acciones de disfrutar de la comida y de la bebida, como ellos aprovechaban para escaparse de las hornazas y para ponerse en libertad. Por supuesto, de que gente fornida, gente que además trabaja con materiales y con herramientas industriales, no va a poner ningún tipo de sacrificio o escatimar ningún esfuerzo en ponerse en libertad. Y son muy interesantes ver cómo ellos se fugaban, cómo ellos rompían los cepos y grilletes a los que estaban atados y cómo se escapaban, y después había escándalos y juicios de por medio porque los propietarios pedían a los alcaldes de la Casa de la Moneda, a los merinos, a las personas que tenían la obligación de cuidarlos, que inmediatamente vayan a perseguirlos para ponerlos otra vez en cautiverio. Por lo tanto, me parece que es muy importante reivindicar la memoria histórica de los pueblos afroamericanos y afrobolivianos y darles el reconocimiento y además las disculpas, por supuesto, ante todo, de todos los sufrimientos que tuvieron que pasar en la Casa de la Moneda de Potosí sus ancestros. Más allá, por supuesto, me parece que es un acto importante de reivindicación de esta memoria histórica para que se sepa que al igual que los mitayos trabajaron en condiciones infrahumanas en el Cerro Rico de Potosí y en los ingenios, de igual los esclavos tuvieron una suerte muy triste al interior de la seca, en las hornazas de fundición, que todo el tiempo 24/7 tenían los hornos encendidos, vivían en camastros. Felizmente, gracias a ese rarísimo documento conservado en el archivo histórico de la Casa de la Moneda, que se llama El Prior y Hermanos del Convento de San Juan de Dios, que es un proceso que se le hace a Juan Rodríguez, a Juan García de Frías, Juan Rodríguez de Vergara y Juan Rodríguez de Frías, los dos personajes, perdón por no tener precisión correcta en la cabeza en este momento, pero los dos personajes se enfrentan en un curiosísimo juicio de su tiempo por la propiedad de una hornaza. En ese tiempo, la hornaza era prácticamente como tener una fábrica, un centro de producción muy rentable, pero lastimosamente, esa misma hornaza que era muy rentable para su propietario, daba ocasión para que los capataces y las personas que los administren incursionen en ilícitos, como se dedicaban a jugar en la propia Casa de la Moneda de Potosí con moneda negra entre los oficiales de la seca, y esto ocasionaba una serie de desencuentros, de peleas, de pendencias, constantes peleas entre los negros de una hornaza con los de la otra, y por supuesto todos estos detalles son importantísimos y riquísimos para poder retroalimentar, investigar y reflexionar de cómo fue la producción al interior de la Casa de la Moneda más grande que tuvo nuestro continente.
Finalmente, debo señalar de que la presencia de todos estos esclavos de los que estoy mencionando en la ciudad de Potosí ha tenido una época de glamour y además una época de lucimiento, generalmente cuando hablamos de las actividades solemnes de la sociedad potosina. Aquí tenemos el detalle del lienzo de Melchor Pérez Holguín de la entrada del virrey Morcillo a Potosí. Aprovecho para saludar a Ivette Durán y a Lucía Querejazu, que son las dos personas que mejor conocen el trasfondo de este lienzo, donde vemos retratados a diferentes esclavos negros vestidos con todo lucimiento, pues estos, en un paralelismo, son los que tenían la dicha de servir a sus amos en actividades de lucimiento y en actividades sociales, versus los otros que estaban hacinados en la Casa de la Moneda, trabajando 24/7 a un ritmo vertiginoso, donde no encontraban sosiego. Son los paralelismos históricos que también nos permite conjeturar y presentar el monumental edificio de la primera Casa de la Moneda de Potosí. Como quinta razón importante, quiero presentarles algo que tiene mucha trascendencia y que sé que para nuestros colegas numismáticos es muy exquisito. En esta casa, justo en la primera, es donde se han desarrollado las acuñaciones de macuquinas. Absolutamente para eso lo tenemos claro. En sus diferentes tamaños, el peso de 8, el pequeño medio realito, el insignificante que fue acuñado escasamente durante Felipe II y Felipe III, 1630, su última acuñación, pero adicionalmente allí se acuñaron ya las piezas post-falsificación de la moneda, las piezas más toscas, sin forma, cada vez piezas más atorrantes, que no tienen ya el mismo brillo y la misma estética que tuvieron en su momento las piezas de esta casa, donde se acuñaron los hermosos galanos, que son esas piezas redondas, absolutamente coquetas, piezas que hacen honor al adjetivo de galano. Y también allí se acuñaron los excepcionales corazones de Potosí. Hay que recordar que de las acuñaciones más exquisitas que hay en América Latina son los galanos y son los corazones. Y absolutamente todos los museos numismáticos del continente y también de Europa se precian de tener en sus colecciones galanos potosinos y corazones potosinos. Recordemos nuestro evento de Arequipa 2018, cuando todos fuimos a admirar ese hermoso corazón de 4 reales que se conserva en el convento de las Carmelitas Descalzas de Arequipa. Pues los galanos son la especialidad de las secas americanas. Lima, México y Potosí acuñaron galanos. Pero la ceca de Potosí es la única que acuñó corazones. Por lo tanto, tenemos aquí un asunto importantísimo que recalcar: la identidad total de los corazones. No hay ninguna otra casa de moneda en el continente americano que haya acuñado piezas en forma de corazón. Y es un motivo de identidad regional de Potosí que tenemos que exaltar. Al respecto, yo presenté en Potosí 2016 mi propia teoría sobre los corazones y la vinculé con la cofradía de San Agustín en el convento de San Agustín, porque la ciudad de Potosí está dedicada a San Agustín de Hipona. Ese es su patrón jurado según las actas del Cabildo, bueno, uno de varios patrones que tuvo la villa. Es más, Potosí nombró patrones para cada cosa concreta. Por ejemplo, las pestes, que ahora están absolutamente tan de moda, tuvieron como a su patrón en Potosí a San Ignacio de Loyola. Pero lo importante de su tiempo, por las fiestas que se desarrollaban en torno a su fecha de fiesta del 28 de agosto, es el patriarca San Agustín. Y claro, en la iconografía católica, todos sabemos de que la pieza más importante que hace que se pueda identificar al santo, aparte de su larga barba y sus anchas mangas de ermitaño de San Agustín, es el corazón ardiente, que es su símbolo principal. Debo rescatar que hemos podido precisar en nuestras investigaciones ese gran vínculo que existe entre los funcionarios de la Casa de Moneda, de la de Martillo, de la antigua, la primera, con la cofradía de Aranzazu y con la cofradía de San Agustín. Y ese es el hilo conductor
que me ha permitido afirmar en una ponencia que los corazones de Potosí están dedicados a San Agustín de Hipona, su santo patrón. Vamos a la sexta. La sexta razón importante por qué Potosí debe rescatar su primera casa y por qué toda Bolivia y el continente americano debe sumarse a este esfuerzo tiene que ver con el nexo que existe en los pecios subacuáticos, los barcos que han hecho el trabajo titánico de mover toneladas de plata desde América rumbo a Europa y rumbo al Asia, más esa cadena en el transporte de caudales que vincula a Potosí como el centro productor de la riqueza, con los puertos fortificados como el de Cartagena de Indias, como el de La Habana, que aún conservan sus murallas fortificadas, sus cañones, y que han sido atalayas para poder conservar el tesoro de monedas, el tesoro de barras que pertenecía a la corona en su momento, en este tránsito desde América hasta Europa, son toda una cadena de transporte. El origen es 100% Potosí, pero ¿cuál es el centro de fabricación? La primera ceca. Y así como los puertos de Arica, del Callao, de Panamá, de Cartagena, de Acapulco, todos ellos son parte importante de este circuito de transporte de caudales. Muchos de ellos están bien preservados, completamente restaurados, como el caso de la hermosísima ciudad de Cartagena de Indias, ciudad que será sede de nuestra tercera gran convención de historiadores y numismáticos, y están muy bien conservadas para la historia. Es un acto de justicia recuperar el centro productor de todas estas monedas. Y adicionalmente, porque en todos los pecios que se han encontrado de barcos zozobrados a partir del siglo XVI, XVII y XVIII, se han encontrado importantísimas piezas acuñadas en Potosí, tanto barras como monedas. Tal el caso del célebre naufragio de Nuestra Señora de Atocha de 1622, que zozobró por inclemencia de la naturaleza, y en su interior, gracias a un trabajo de buceo subacuático muy denodado de su tiempo a la cabeza de Mel Fisher, se pudieron encontrar formidables barras de plata de Potosí, exquisitas, que son motivo de investigación y son justamente el eslabón que nos permite contar la documentación de archivo con las piezas existentes para poder entender mejor lo que es el comercio global de su tiempo. Además de las barras, se han encontrado ingentes cantidades de moneda, no solamente en el caso de la Atocha, podemos citar el caso del galeón La Capitana, Jesús María de la Limpia Concepción, aquel que zozobró en las costas de Chanduy en 1654, con monedas absolutamente cercanas al periodo de falsificación de la moneda de Potosí, a la transición de la moneda falsa, de la moneda desprestigiada que tenía el viejo escudo, con las monedas de la transición y las del cuño definitivo, que han estado magistralmente estudiadas a partir de ese naufragio por nuestro querido amigo de origen checoslovaco, Robert Mastalir Divisek. Es muy curioso que gran parte de la información numismática y las mejores piezas que se conocen han surgido a partir del estudio de pecios subacuáticos. Y así podría enumerar un montón de casos como la Margarita, como la flota de 1715, como el famosísimo caso de un barco que estaba navegando por Oceanía, donde también se encontraron monedas potosinas. Entonces, vincular todos estos pecios con la institución donde se acuñaron las monedas me parece que es muy significativo, y que si algún día nuestro objetivo de poder recuperar el edificio patrimonial de la primera Casa de la Moneda de Potosí tiene éxito, por supuesto de que podríamos montar colecciones maravillosas con todo el circulante que de esa casa se ha encontrado en los fondos de los mares y que sigue circulando en todas latitudes. Por lo tanto, el vínculo de la primera Casa de la Moneda del Martillo con los pecios subacuáticos y con los barcos es altamente latente y expectable. Y por supuesto estamos segurísimos de que se encontrarán maravillosos ejemplares de Potosí en el galeón San José, que se encuentra
en el fondo del mar frente a Cartagena de Indias y que esperemos algún día pueda ser rescatado con nociones de respeto al patrimonio cultural y con las más altas tecnologías que nos permitan conocer con profundidad el comercio, la monedación y todos los detalles de la navegación que involucran a este importantísimo pecio que actualmente es punto focal del estudio y también de la polémica en torno a las decisiones políticas arbitrarias que han sucedido en el gobierno de Colombia en este último tiempo. Por lo tanto, a nuestros queridos amigos colombianos, a Jorge Becerra, al doctor Antonio Restrepo, a Andrés Cortázar, que se encuentran acá presentes, hacerles conocer también nuestro absoluto apoyo a la tesis patrimonialista del pecio del Galeón San José, y que está muy vinculada, estrechamente vinculada a la primera Casa de la Moneda de Potosí. Finalmente, la séptima razón, que no es halagadora ni interesante como las 6 anteriores que le he mostrado, sino por el contrario es una de las razones más escalofriantes que podría haber encontrado, y que la presento para que nos permita entrar en razón, es que a partir de que Potosí ingresó a la lista del Patrimonio Mundial en el año de 1987, poco o nada se ha podido realizar en las labores de conservación del patrimonio. Es más, en los últimos años, vertiginosamente, el patrimonio cultural de Potosí y el patrimonio del Cerro Rico como tal han sufrido innumerables destrucciones y expoliaciones, como el caso del Cerro Rico, porque debo precisar que está en explotación constante desde 1545 y que solo ha parado la explotación de plata en el Cerro Rico de Potosí con la pandemia del COVID-19 en los meses de marzo-abril de la presente gestión. Actualmente ya se ha normalizado nuevamente la explotación de plata en el cerro. Es increíble que 500 años siga soportando y siga teniendo riquezas, pero como ustedes saben, en los últimos tiempos, tanto el Cerro de Potosí como la ciudad patrimonial han sufrido el colapso de muchísimas importantes edificaciones y la depredación del patrimonio por parte de quienes tienen la conciencia ni la identidad regional de preservar estos monumentos. En el caso del cerro ha sido abismal, un hundimiento o cráter que ustedes pueden ver chiquito desde la foto satelital en esta parte, que parece que fuese un pequeño orificio, y que si hacemos o mostramos una foto a escala como seres humanos, es un hundimiento gigantesco. Esta razón fundamental, más la poca conservación de la ciudad patrimonial, ha ocasionado de que la UNESCO declare que Potosí está en la lista de patrimonio en riesgo. Y es declaratoria, por supuesto, que es una llamada de atención importantísima para todos los que habitamos en Potosí, para todos los bolivianos que tenemos al símbolo de nuestra independencia y al surgimiento de nuestro país en el Cerro Rico. Es más, el Cerro Rico sigue siendo el emblema más importante de nuestro escudo, y por supuesto para todos los latinoamericanos que estamos absolutamente vinculados a la explotación de plata, que ha permitido que esta ciudad sea el polo de desarrollo más importante del siglo XVI y XVII. ¿Qué sería de recapitular la importancia de este cerro para la economía argentina, peruana, su influencia en la economía española? Absolutamente todo el imperio español se ha nutrido de la plata de esta montaña y actualmente agoniza por la sobreexplotación que las cooperativas mineras realizan en zonas prohibidas. Ellos tienen toda libertad de explotar desde la cota 4400 para abajo, pero desde la cota 4400 para arriba deberían abstenerse de explotar, y lastimosamente depredan, continúan con una explotación desmedida, la parte que está prohibida. Naturalmente tiene mucha riqueza la parte de la punta, es por eso que es constante la explotación hasta nuestros días. Adicionalmente a este hundimiento, vemos casos concretos, tristísimo lo que pasa con los ingenios, que son los centros de procesamiento industrial de la plata durante el siglo XVI y XVII en adelante, con la tecnología del mercurio, y además todos movidos con la fuerza hidráulica de las lagunas,
Como pueden ver, estos cárcamos están cada vez más depredados, se construyen edificaciones modernas en torno a ellos, no se respetan las prohibiciones que existen a partir del Plan Maestro de Patrimonio de Potosí, tampoco se respetan las prohibiciones que la alcaldía dicta en sus normas, y aquí al lado tenemos un asunto demasiado triste y polémico, que es el caso de la casa de Armando Alba, una edificación del siglo XVI que se está viniendo abajo por inclemencia de la lluvia. Hace 2 años atrás estaba en peligro. El año pasado el alcalde se comprometió a hacer una intervención y a poder salvar la estructura del edificio. Hasta el momento sigue el peligro, no se ha procedido más que con un encarpado de la cubierta. Y lo más paradójico del caso es que la persona que nació y murió en esta humilde casita es el famoso Armando Alba, la persona que se dedicó al rescate y restauración de la segunda casa de moneda de Potosí y que pudo lograr montar un edificio de la magnitud que tiene la segunda seca. Y su casa parece que está condenada en un largo letargo, esperando de que alguna autoridad realmente comprometida con el patrimonio pueda intervenir, restaurar, consolidar la estructura y salvar a esta hermosa edificación histórica de su destrucción. Lo que les estoy mostrando es el riesgo que sobre Potosí existe de perder el título de Patrimonio de la Humanidad. Pero más triste que perder el título es perder la identidad regional de esta ciudad. Es perder el encanto arquitectónico que cautivó a los importantísimos arquitectos que han empezado a descubrir el colonialismo y el arte colonial, como Mario J. Buquiazo, que llegó hasta Potosí a restaurar la segunda casa de Potosí. Justamente en atención a este antecedente, hemos iniciado en el mes de marzo de esta gestión comunicación con el Instituto de Arte Americano Mario J. Buquiazo de Buenos Aires, para que ellos nos puedan asesorar con su conocimiento en el proceso de rescate patrimonial de un edificio como es la Primera Seca. Y de la cual, para fortuna, tenemos los planos originales que se conservan en el Archivo Histórico de Buenos Aires. Estas fotografías las tomé investigando juntamente con nuestro querido amigo Arnaldo Cunietti, infelizmente desaparecido allá por 2014. Tenemos fondos documentales de esta serie en Buenos Aires, en Lima, en Sevilla, por supuesto que en Potosí, por supuesto que en el maravilloso Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Así que hay numerosa y abundante documentación que nos permite encontrar y dimensionar la importancia de la Primera Seca a lo largo de diferentes latitudes y de diferentes periodos históricos. Para fortuna nuestra, conservamos 2 hornazas de las 6 que llegó a tener en su momento de más esplendor esta seca. El primer patio o el patio de los acuñadores todavía existe. Ha sufrido muy pocas modificaciones de acuerdo a la escritura pública que celebró el prefecto con la empresa Kersul. Y actualmente este edificio se encuentra en poder del Poder Judicial, del órgano judicial de Bolivia, una parte en poder de la alcaldía municipal. Las 2 hornazas se encuentran en poder del alcalde, el patio de los acuñadores y el segundo patio se encuentra en poder del órgano judicial, y ya existieron diferentes voces y muchas otras personas antes que nosotros ya alzaron la voz pidiendo la recuperación de este edificio patrimonial. Las gestiones que estuvieron más cercanas fueron las que realizaron la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, a la cabeza de su entonces presidente, el señor Sergio Prudencio, con las autoridades locales de Potosí y con las autoridades nacionales del órgano judicial. Lamentablemente en 2018 estas gestiones se empantanaron, no prosperaron más. Luego nuestra Sociedad de Investigación Histórica de Potosí tomó la batuta para argumentar con nuevas investigaciones y con nuevos documentos
el porqué de la importancia de recuperar este edificio. Allí fue que tuvimos la fortuna, juntamente con Juan José Toro, de encontrar los documentos esclarecedores de la propiedad de este edificio. Documentos que señalan que este edificio no es en verdad de propiedad del órgano judicial. El órgano judicial no es el legítimo propietario ni quien detenta este edificio, sino más al contrario, que la propiedad de este edificio corresponde a la gobernación de Potosí. En su momento, este hallazgo permitió que se genere nuevamente negociación con nuevos actores y con nuevas personas al mando de sus instituciones, que lamentablemente tampoco ha llegado al feliz puerto que nosotros desearíamos. Y en esta gestión, ya 2020, pudimos acercarnos a la presidenta del órgano judicial de Bolivia, la doctora María Cristina Sosa, quien antes de la pandemia, para beneplácito nuestro, nos manifestó su vocación de colaborar con el patrimonio y de allanarse, de aceptar la devolución de este histórico edificio a la cultura, y la institución más llamada, la institución por excelencia para encarar los trabajos de restauración de este edificio y después armar un circuito entre la primera seca y la segunda, es la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, a la cabeza del distinguido amigo Guillermo Mariaca. Hemos conversado con él en el mes de marzo, abril de esta gestión. Él ha manifestado su predisposición para esta empresa, pero hay una única llave que todavía tenemos que conseguir para poder abrir este nudo gordiano que todavía está abrazando a la seca de Potosí, a la primera. Y ese es justamente la definitiva autorización del órgano judicial para su traspaso y para el inicio de su restauración. La pandemia, por supuesto, que ha modificado completamente nuestros planes y nuestros plazos. Sin embargo, la vocación y el espíritu patrimonialista no declina. Más al contrario, post-pandemia será este el principal argumento y la principal motivación para impulsar en una campaña regional, nacional y latinoamericana toda, de restituir a este viejo edificio su tradición histórica, de ponerlo en valor y permitir que en el futuro sea un centro importantísimo, cultural, histórico, numismático, donde podamos analizar con precisión el gran aporte de Potosí a la historia de la humanidad y donde podamos valorar el sacrificio de miles de mitayos, el sacrificio de cientos de afroamericanos y la importancia capital de la Casa de la Moneda de Potosí en el devenir de la historia económica de la humanidad. Con las palabras del Valeum Potosí, les agradezco a todos ustedes su atención y quedo atento a sus preguntas para dispensarlas. Muchísimas gracias.